La mafia china tiene una organización particular. A diferencia de otras organizaciones criminales, las tríadas son bandas sueltas como base de poder independiente. ¿Tenés idea, Horacio, cuánto personal tienen las tríadas aquí en Argentina? No se sabe. No pero se sabe. por ejemplo, los ¿Se Estados, estima? Tampoco. Por ejemplo, uno de los grupos principales que hay en el mundo tienen, para que te des una idea, un solo grupo tiene 60.000 miembros principales. Un solo grupo y son decenas de grupos en el mundo. Y aquí estamos tenemos... hablando de Macao, estamos hablando de Hong Kong, en China Fíjate que continental, mencionaste en Taiwán, Hong Kong, Macao. En Taiwán. Hong Kong, ex territorio británico. Macao, ex territorio portugués. En Filipinas. Pero trabajaban en los Indonesia. territorios que estaban en manos de occidentales. Pero por supuesto. No en la parte comunista, que había quedado en manos de los comunistas. Por eso yo comentaba la cuestión de Hong Kong. Que en Hong Kong pudieron hacer pie gracias a la complicidad de las autoridades coloniales británicas. Hasta esa fecha que yo mencionaba, que terminó en el 56. Y en nuestro país, en el combate a esas tríadas, ¿cómo estamos? No, yo creo que estamos a una fase inicial, ¿no? Una fase inicial, ¿por qué? Porque acá ha habido décadas de corrupción que han permitido a las mal llamadas mafias chinas, a las tríadas chinas y a las organizaciones Tong a instalarse en nuestro país a través del contrabando de personas que ha tenido una gran apoyatura acá en muchos ministerios. Ahora, yo creo que a partir de la creación del Ministerio de Seguridad se ha tomado un poquito más de conciencia con respecto a este drama que se tiene que enfrentar, porque además acá haría falta la creación de un grupo interdisciplinario, ¿no?, especializado en cultura china, en costumbres chinas, etcétera, que pueda ayudar a construir una estrategia antitríadas, ¿no? Porque acá hace falta, acá en Estados Unidos, en cualquier país del mundo que tenga problemas con las tríadas chinas, con el modelo Tong, necesitan tener una estrategia especialmente dirigida a combatir esto. Ahora, ¿cómo vas a combatir, por ejemplo, la cuestión de las tríadas en Argentina o en cualquier otro país, si hay un alto grado de contrabando de personas? Estoy hablando de tráfico de personas, contrabando de personas, es decir, con la voluntad de la persona que es contrabandeada para llegar a un lugar determinado, y tienen toda una red burocrática ya establecida desde el punto de origen al punto de destino que les permite llegar. Porque uno, por ejemplo, ya ahora mismo no se puede calcular ni siquiera el número total de ciudadanos chinos que vienen al país, de los cuales yo estoy convencido que la gran mayoría son personas que quieren trabajar y vivir dignamente, ¿no? O sea, eso hay que dejarlo claro. Uno está acá... No, eso está clarísimo. De manera alguna, pero ellos traen dentro de sí personas que se dedican a las actividades criminales, ¿no?, y que se escudan justamente o se mimetizan dentro de la comunidad formada por ciudadanos que son... Claro, además una comunidad que tiene características muy propias y que a ojos occidentales la convierte en una sociedad cerrada. Exactamente. Entonces, además, a eso le sumas el temor, entonces el combate se hace bastante difícil. ¿El servicio de inteligencia chino puede darle una gran mano a las autoridades argentinas para combatir el accionar de las tríadas? Por supuesto, en la medida que tengan la voluntad de hacerlo, sí. Y de hecho han venido funcionarios de la inteligencia china. Yo estuve en Mar del Plata en el mes de enero y ya me comentaron justamente en ese momento que durante el mes de diciembre fueron funcionarios de la inteligencia china específicamente a esta ciudad balnearia, ¿no?, donde hay concentrada una importante población china también, y además donde hay rastros de actividades de las tríadas y de los Tong. Es decir, donde hay ciudadanos chinos asentados, el accionar de las tríadas está asegurado. ¿En qué trabajan? ¿Cuáles son sus delitos más característicos? Bueno, por ejemplo, contrabando de personas, crímenes por mandato, en algunos países, no tanto en el nuestro, que ha muerto cantidad importante de personas, pero tampoco es así digno de señalar en cuanto a número. Falsificación y contrabando de mercadería, prostitución, lavado de dinero, tráfico de alcaloides. De hecho, hay organizaciones
vinculadas a las tríadas chinas, por ejemplo, que se especializan en tráfico de heroína y de cocaína. ¿No? O sea que para es decir, que además las tríadas se pueden especializar en algún tipo de delito, no necesariamente llevar a cabo todos. No, es importantísimo lo que acabas de decir. Porque justamente el hecho de que haya, por ejemplo, un grupo, una tríada en la Argentina, no significa que esa tríada cometa todos los delitos. Por lo general se dedican a 1, 2 o 3, pero no a todo el abanico, que pueden llegar a una docena de las tríadas. ¿Cuántas tríadas actúan en Argentina? En la Argentina se calcula que pueden actuar de grupos 3. 3. ¿Y a qué se dedican? El FAIEN. Bueno, se dedican al lavado de dinero, sí. Tráfico de personas, que eso incluye el contrabando de personas, ¿no? Trafficking in persons, está la trata de blancas, llamada trata de blancas para prostitución. Explotación de personas, para explotación laboral, como sucede acá con ciudadanos bolivianos, peruanos, etc. Tráfico también de drogas, pero sobre todo, yo creo que uno de los delitos principales acá es el lavado de dinero. ¿Las podés mencionar? A ver, las ibas a mencionar y yo te interrumpí. De las 3 que actúan aquí, si te acordás los nombres. Sí, sobre todo, la principal de todas para mí es la 14K, la FAIEN. La FAIEN es específicamente la más importante de acá. Pero ya se han detectado otros grupos criminales, ¿no? O sea, que estamos hablando originalmente de dos o 3, pero realmente ahora ha aumentado, ¿no? La afluencia de personas y, por supuesto, el reparto del botín que puede ser. No estamos hablando solamente de la Argentina, ¿no? Sino de toda la región, porque ellos tienen la base principal es la triple frontera. Esa es la base operacional. Sí, la base operacional es más importante. Y de ahí se ramifica. Sí, después otra cosa, no vamos a pensar que cuando matan a un chino, sea necesariamente un chino el que mata. Es decir, que pueden contratar sicarios también. Sicarios, no, claro. O de hecho lo hacen. De hecho, han contratado sicarios, según ese caso particular, de otra nacionalidad que no son chinos. Con lo cual quedan despegados también. Quedan despegados. O sea, y eso al margen del aparato de corrupción que los respalda. Porque yo estoy hablando acá hubo sumarios en la Cancillería Argentina que están perfectamente registrados. Hay, por ejemplo, toda una línea detectada de negocios con los DNI y con los pasaportes, que por eso me parece muy importante la medida que se tomó acá de quitarle a la Policía Federal el manejo de los documentos. Dentro de lo que se señala que los ciudadanos chinos tienen que pagarles a las tríadas mensualmente o como fuere, hay una especie de leyenda urbana, me dirás si es verdad o no, que está relacionado al color con el cual son pintados algunos supermercados y que identifican ciertas cosas. Algunos dicen, o ya pagamos o pertenecemos a tal grupo. Son jurisdicciones y señales, obviamente no es una leyenda urbana, esos colores tienen un significado en materia de jurisdicción y distintas señales que se ponen con respecto a esto. Es algo parecido, pero no específicamente en el terreno del narcotráfico, a lo que sucede cuando se pinta, por ejemplo, los ladrillos de droga envueltos en plástico de diferentes colores, para identificar el origen de las mismas, ¿no? Y también lo importante es la acción que lleva a cabo nuestro país con respecto a este tema. Bueno, yo creo que acá se está avanzando bastante, se ha hecho bastante, ya el hecho de poder dialogar con la inteligencia china con referencia a las actividades de estas organizaciones criminales en la Argentina, yo pienso que es un paso importantísimo, ¿no? De cualquier manera, yo creo que recién hay un año en el cual se está trabajando activamente en el tema, ¿no? De un año para atrás se ha hecho poco de nada, y yo vuelvo a reiterar que estas organizaciones criminales llegan a la Argentina mimetizadas con personas, con ciudadanos, con inmigrantes que vienen con buena voluntad, buscando aires de libertad, trabajo, etcétera, para cometer este tipo de actividades. Pero además hay mucha gente que se instala en la Argentina que viene con sumas de dinero que son de origen bastante sospechoso. Es decir, ¿cómo hace una familia para pagar en China 30 o 40 mil dólares, por ejemplo, como para una exit visa? ¿Cómo hacen para tener, por ejemplo, la capacidad de que un país determinado les otorgue la entrada a nuestro país?
cómo hacen para llegar a un país como el nuestro, por ejemplo, tenían un pasado todo listo acá para acceder al DNI, primero al pasaporte después, porque el pasaporte les permitía de alguna forma ir a otro tipo de países que no eran necesariamente Argentina. Claro. Ir a Canadá. Se comentaba eso, Sí, que sí. venían a Argentina como primer punto Sí. para después irse a los Estados Unidos. Yo estoy estudiando la cuestión de la criminalidad china, incluso la japonesa, la rusa, desde comienzos de los años 90. De manera tal que uno ha podido observar de qué manera ha evolucionado la corriente migratoria de la Argentina. Porque ahora tenemos decenas de miles de ciudadanos chinos. Una infinita, casi mayoría, gente que está totalmente desconectada de actividades criminales. Pero dentro de esa comunidad, esa gran comunidad china, se insertan estos grupos, se mimetizan para realizarlo. Pero además, ellos obtienen fondos dentro de su propio país. Y yo pienso que muchas veces deben pagar los fondos que han traído acá a la Argentina, ¿no? Claro. Entonces, también hay que ver un poco eso, ¿no? Es bastante tenebroso. Porque en definitiva son familias que salen de China financiados por quién en China. Financiados por políticos corruptos, tal vez por la inteligencia china en algunos casos. O sea, hay que... Es todo un encadenado. Es todo un encadenado Sí, claro. muy peligroso, que es muy difícil y muy complejo. El tema de las organizaciones criminales chinas debe ser lo más complejo que hay en el mundo y por eso es que los Estados Unidos están frente a un problema grave de seguridad nacional, como ellos mismos lo han calificado. Aunque los organismos internacionales tengan programas de lucha contra las organizaciones criminales, como es el caso de las Naciones Unidas, todavía a nivel internacional no se ha podido combatir de raíz a estos criminales y la lucha se circunscribe al mero esfuerzo de los gobiernos de turno y la policía local. Pero esto sigue siendo muy poco y las tríadas y demás mafias siguen creciendo y apropiándose de la mayoría de las actividades ilegales que existen. Recuerde que vivimos en uno de los países más australes del mundo, pero nunca se está demasiado lejos.